Hola equipo, bienvenidos nuevamente aquí al videoblog del CAR, el Centro de Entrenamiento Integral para acompañarte a alcanzar tu alto rendimiento en la vida cotidiana. ¿Qué es el alto rendimiento? Es hacer posible lo que te es imposible. Y para eso es necesario hacer consciente lo que te es inconsciente. Consciente, saber todas esas cuestiones inconscientes, no sabidas. Porque al descubrir eso vas a encontrar un montón de herramientas poderosas con las cuales garantizarte el cambio y por sobre todo aprender a sostenerlo. Una vez que alcanzaste esas herramientas ya puedes emprender tu camino a crear la mente heroica en ti. ¿En base a qué? En base a lo que venimos trabajando. Venimos trabajando y descubriendo el método con el cual la vida crea vida, el método Tri 1. El héroe, en el vídeo anterior presentamos cuál es el secreto de ese plano psíquico. Vamos a hacer un pequeño recorrido aquí en la pizarra para descubrir que esa filosofía en la cual debe sostenerse el héroe durante su camino de creación es la filosofía hermética, la filosofía Tri 1. Uno que es eso que llamamos lo espiritual. El espíritu, eso que expirará, te tirará, te lanzará ese aire a favor de acuerdo a lo que tú pongas en coherencia en los tres planos. En esos planos que componen a ti, microuniverso y macrouniverso. ¿Qué es lo espiritual? ¿Cuál es el lenguaje de lo espiritual? El lenguaje de lo espiritual es todo lo que tiene que ver con esa sincronicidad, con el entramado, con las señales, con las casualidades que generas. Todas esas cuestiones que usualmente no atendemos, pero que forman parte de ese mundo invisible al cual debemos aprender a darle crédito y conectarnos con eso. Para eso vamos a tener que ubicar cuáles son las cuestiones que veníamos trabajando respecto de los planos desde lo más sutil a lo más denso, tal cual como se crea la que llamamos realidad. Habíamos ubicado en el punto más elevado y ubicando como desde donde se genera lo que llamamos realidad, el plano psíquico y mental. En ese plano psíquico y mental vamos a encontrar que ahí se registra la información a través de lo que llamamos el registro simbólico. Y ubicamos anteriormente que esa etimología te deja un mapa para que puedas tener esa información al alcance de tu mano. Porque te está diciendo que simbólico significa contraseñas. ¿Las contraseñas cuáles son? Son esas leyes que determinan nuestros patrones de conducta. Esas leyes que determinan lo que llamamos la moral de cada uno. Esas leyes que están en ti, en mí, y que principalmente tienen que ver con lo que la naturaleza espera de nosotros y lo que en lo particular nuestra familia, el contexto, lo cultural espera que nosotros seamos. Decirte que seguido a ese plano está lo que tiene que ver con ese plano energético y emocional. Ese mundo de la energía, el mundo de la emoción, eso que te va a hacer mover. ¿Qué cosa? El plano físico y material. El plano de lo que llamamos todo lo que tiene que ver con lo corpóreo, con ese mundo de lo manifiesto. Ese mundo de plano energético y emocional registra la información a través de lo que conocemos como el registro imaginario. Ese registro, esa palabra imaginario, también nos trae otro mapa para que podamos entender de qué nos habla. Nos dice que tiene que ver con todas esas cuestiones que hemos imitado, con todas esas cuestiones que son de retrato, que vuelven a traerse, que están en ti y que tratan de presentarse constantemente para darle un sentido a eso que llamamos real, a eso que vamos a interpretar como realidad. Tanto el nivel psíquico como el nivel energético y emocional van a determinar lo que se manifiesta en el plano físico y material. En ese plano de lo material encontramos que se registra la información a través de lo que llamamos registro de lo real. ¿Qué significa real? Para que lo podamos entender. No tiene que ver con lo real, con lo que llamamos realidad. Tiene que ver con esa palabra que significa res. Res significa cosa. Y cosa a la vez, nuestros antepasados, nuestros ancestros, siempre nos dejaron un mapa en cada una de esas palabras. La palabra cosa significa causa. ¿Qué es esa causa que nos hace mover? Son siempre cosas
que no tenemos y que tienen que ver con ese mundo que llamamos plano de lo real. Podemos interpretar que en nosotros es eso que se pone en juego y que podés conocer como el soma o como la parte corpórea. Todo ese lugar desde donde nacen todo lo que se llaman excitaciones, pulsiones y cuestiones que van a determinar qué respuestas van a dar tu contraseña, no solo al mundo, sino también a eso que llamamos externo. Ubicamos, porque es necesario encontrar la llave mágica del plano de lo simbólico. Y habíamos dicho que este plano activa esas contraseñas de acuerdo a una cuestión. Esa cuestión se llama dialéctica. Dos cuestiones que van a hacer que se den respuestas. Habíamos ubicado que la dialéctica es la fundamental a la cual tu psiquismo va a responder, es la dialéctica de placer y displacer. Dijimos que placer significa lo plato, lo llano, todo lo que tiene que ver con una línea a la cual hemos ubicado, como se ubica dentro de la fisiología, como la línea de homeostasis, el punto cero, casi cero de excitación. Habíamos dicho que displacer es placer, separado del plato, separado de esa línea, y ubicamos que tiene que ver con esa excitación, que llega de ese mundo externo, de ese mundo corpóreo en cada uno de nosotros. ¿Cuándo es displacer? Cuando aumenta la excitación. ¿Cuándo es placer? A medida que se descarga. Cuando se descarga esa excitación es lo que nosotros codificamos como placer. Cuando hay una excitación en cada uno de nosotros, nuestro psiquismo lo tiene clarísimo. La meta es la satisfacción. ¿Y qué es la satisfacción? La satisfacción es la descarga. Es el punto máximo, cuando se llega al punto máximo de excitación, se genera lo que se llama la descarga a través de algún objeto. Aquí, para explicar el gráfico y que lo podamos entender, hemos ubicado, obviamente, cuestiones que tienen que ver con los referentes. La primera línea es la línea homeostática. Podemos ponerle línea 0 o línea de nivel medio o bajo, de medio para abajo, de excitación psíquica. Ubicamos también la línea de tolerancia media, o sea, lo máximo, ni es lo máximo ni es lo mínimo. Es un punto donde nuestro psiquismo puede tolerar, no da respuesta, todavía no se genera una respuesta hacia eso en particular. Y después tenemos la línea de umbral máximo, el punto máximo de tolerancia de esa excitación. Imagínate que aquí, en esto verde, podés ubicar que tiene que ver con esa parte de placer. Ese punto de placer donde está todo liso, donde la excitación es mínima, no hay molestia. Hasta que llega lo que vemos en este punto azul. En este punto azul podés ver algo que viene a interrumpir esa línea verde de placer. Y a partir de este punto empieza a sumarse como fuegos excitación a tu psiquismo. Hasta llegar al punto máximo de tolerancia, ese punto de emergencia. Y en ese punto de emergencia aparece lo que nosotros conocemos como un objeto contingente, un objeto cualquiera que a medida que va pasando el tiempo y acordándonos que el psiquismo siempre quiere garantizarse la descarga, al principio el objeto no es necesario, puede ser un objeto cualquiera, pero a medida que se va grabando como respuesta efectiva, se transforma ese objeto como necesario. Eso es lo que se llama fijación en cada uno de los psiquismos. Aquí aparece un concepto muy importante. La descarga se llevó a través de un objeto. Pero aparece el concepto más importante y a través del cual vamos a tener que tener en cuenta, porque de aquí se va a generar cualquier tipo de respuesta y cada uno de esos roles que dijimos que hoy vamos a trabajar. Lo que tiene que ver con el triángulo dramático. Aparece el concepto de falta. ¿Falta de qué? Falta de homeostasis, falta de excitación cero. Todo lo que llamamos falta tiene que ver con la falta de homeostasis. Podés verlo aquí en rojo. A mayor excitación psíquica es lo que de aquí a aquí es lo que va a ser la falta. Eso que tu psiquismo va a tratar de eliminar, de tapar o de anular de alguna manera. En este caso ubicamos a través de lo que tiene que ver con un objeto. Cuando
aparece esta excitación, automáticamente aparece un objeto que va a ser de salvador. Cuando sentimos ese displacer, esa cuestión de excitación, de falta de homeostasis, cada uno de nosotros, y es indiferente la situación, se siente una víctima. Y a ese objeto, a esa situación que vino a molestarnos, que vino a romper ese estado de homeostasis, lo vamos a tratar o lo vamos a codificar, o nuestro psiquismo como respuesta automática lo va a codificar como un verdugo o perseguidor. ¿Por qué perseguidor? Porque no cesa de dirigirse a acumular excitación en ti hasta que le des una respuesta. Un ejemplo para poder entender esto y entender el origen de este triángulo dramático tiene que ver con el nacimiento. Imagínate y recordá que este punto de placer, de máximo placer, es cuando estabas en el vientre de tu madre. Cuando estabas ahí adentro no había excitación, se llegaba como mínimo a este punto y como máximo a este punto. Siempre se daba una respuesta, desde el órgano de otro llamado tu madre. Desde ese órgano en lo interno se satisfacían tus demandas constantemente, cualquier tipo de necesidad era satisfecha, no había espera. Al nacer, podríamos ponerlo en este punto azul, eso que vino a romper ese estado, te dicen tienes que salir de este lugar, no te puedes quedar a vivir, se produce lo que llamamos el nacimiento. Algo nuevo, una partida, donde lo primero que te encontrás es con un mundo que hace, entre comillas, de verdugo, porque viene a romper ese estado de placer. Si ves un bebé en ese momento, automáticamente lo primero que hace es sentir lo que ubicamos el encuentro anterior, esa respuesta llamada odio. Odio, como la raíz etimológica lo sitúa, como molestia. Respuesta ante la molestia de ese mundo que le ofrece constantemente excitación tras excitación. Empieza a acumular en ese mundo. ¿Cómo te sentís en ese momento? Como una víctima de algo que viene a excitarte. Y automáticamente aparece el objeto salvador, ese objeto que se queda grabado en cada uno de nosotros como eso a través del cual yo voy a poder descargar. En ese mundo externo viene la partera, quien te cuida, te limpia, te ayuda, pero el bebé en ese momento, para eliminar esa excitación, ese displacer, comienza a llorar. En algunos momentos, después cuando crece, habla o encuentra otras vías para eliminar esa excitación, pero en ese momento lo que hace es llorar. Encuentra cuidados, pero ninguno de esos cuidados es tanto como el vientre, como el pecho, como el cariño y el cuidado que le da su madre, que hace la madre de salvadora. Obviamente también tiene que ver con el padre, con los padres en esa situación. Este es el origen del triángulo dramático. Y acordate que en el universo existe una ley que es fundamental. Lo similar siempre va a buscar lo similar. Si el psiquismo quiere lo anterior, tu psiquismo en cada nacimiento va a buscar repetir este triángulo. Y cada uno de nosotros, automáticamente, como en aquel momento se quedó codificado, nos sentiremos víctimas de algo que nos venga a perturbar ese placer, aunque vos pienses que la situación no es la que conscientemente te gustaría. Hay algo en cada uno de nosotros que tenemos que aprender a descubrir, y eso es lo que tiene que hacer el héroe, que siente placer. Por eso se repite constantemente. Quizás estás acostumbrado a ser el que no tiene dinero, quizás estás acostumbrado a ser la que siempre encuentra maridos que le pegan, o el hombre que siempre la mujer no es el ideal de mujer que él quiere. 18.000 millones de ejemplos. Pero que esto en la base de cada uno de nuestros psiquismos está. También dentro de lo que llamamos el entrenamiento físico. Siempre ante una situación de víctima, algo nos vino a perturbar y iremos a buscar un salvador, un objeto salvador.
Realmente deseo que te haya aportado muchísimo esto, que si te quieres poner en contacto con nosotros y te quieres sumar al grupo de estudio y taller Creando tu mente heroica, te pongas en contacto con nosotros a contacto@elcar.com o visita nuestra página web a elcar.com. Muchísimas gracias, deseo que esto te aporte para poder brillar cada vez más. Continuaremos con vídeos sumando estas pequeñas gotitas de luz para crear la gran luz. Muchas gracias.